Sean bienvenidos a un nuevo vídeo del canal. Hoy nos acercamos con respeto y admiración a una de las ciudades más emocionantes de la península ibérica, por su geografía, por su situación, por su brillantísimo pasado como ciudad eminentemente industrial, por su capacidad de reinventarse como ciudad a la vanguardia del conocimiento, la investigación y los servicios. Hoy, en el canal, Cubillá. Cubillá está situada en el límite oeste de esa maravillosa región que es la Cova da Beira, atravesada por el río Cécere. Está asentada en las laderas de la serra más alta de Portugal continental, la Serra da Estrela, y guarda la estrada de acceso a la torre. Cubillá surge actualmente como un gran polo dinamizador del interior de Portugal, de la zona de la Beira Interior, del que forman parte también las ciudades de Guarda, Fundão y Castelo Branco. Una mirada al mapa de situación de comunicaciones nos permite observar que la ciudad de Cubillá está actualmente comunicada mediante autopistas y autovías con las ciudades vecinas, con Guarda, de la que dista 45 kilómetros, con Castelo Branco, la capital del distrito, de la que dista 66 por la A23. También dista cerca de 256 kilómetros de la ciudad de Oporto, por la autovía A25. Y se encuentra a unos 200 kilómetros de la ciudad de Salamanca y a unos 390 de la ciudad de Madrid, mediante la nueva IC31, frontera de Monfortiño, y por Moraleja, Plasencia y Navalmoral de la Mata, la autovía de Extremadura hacia Madrid. Cubillá, la ciudad de Neve. Cubillá, la Manchester portuguesa. Comenzamos. Cubillá es una histórica ciudad industrial que durante el siglo XIX y XX fue el mayor centro industrial textil de lanificio de la península ibérica. Cubillá es hoy una ciudad de unos 30.000 habitantes. Su extenso municipio, que comprende zonas de la Cova da Beira, de la Serra da Estrela y de la parte suroeste en el Valle del Cécere, abarca unos 50.000 habitantes y posee también importantes núcleos de población, como Tortosendo, Teixoso o la zona de las antiguas minas da Panasqueira, São Jorge da Beira. El área urbana de la ciudad de Cubillá, estrictamente hablando, se extiende por la ladera de la Serra da Estrela, mientras que los nuevos desarrollos urbanos han ocupado las zonas bajas al este, cercanas a la vía férrea. Aunque en el canal no solemos hacer una exposición histórica alargada, nos dedicamos sobre todo a la geografía, la ciudad de Cubillá es tan importante que tenemos que hacer una mención, siquiera sea breve, a su desarrollo histórico, para comprender lo que es actualmente la ciudad de Cubillá. La ciudad de Cubillá se cree de origen romano, aunque fue arrasada por los musulmanes y reconstruida en el siglo XII por el rey Don Sancho I. Como hemos comentado, Cubillá se situaba en la ladera de la Serra da Estrela, amurallada con calles estrechas, con becos que seguían las curvas de nivel. A ambos lados de este núcleo antiguo, dos ribeiras que bajaban desde la Serra da Estrela, creando profundos valles. Al sur, la ribeira de Degoldra y al norte, la ribeira da Carpinteira. Cubillá progresó rápidamente en el siglo XVI, con la llegada masiva de judíos expulsados de España por los reyes católicos. Estos judíos se refugiaron sobre todo en las Beiras y aportaron conocimiento, iniciativa empresarial
y comercial. La lana era un recurso abundante, pues todos los veranos llegaban a la Sierra de Estrela miles de rebaños de ovejas, procedentes de la Beira Alta y de Castilla. Esta lana comenzó a ser tejida en telares manuales domésticos y desde finales del siglo XVIII se pasó a la producción en fábricas. Por ejemplo, la famosa fábrica del Conde da Iliceira o la Real Fábrica de Panos da Cubillá, de finales del siglo XVIII. Para la instalación de estas fábricas se contrataron técnicos ingleses. Se puede decir que la revolución industrial en Portugal, en el sector textil, comienza sin duda en Cubillá, a finales del siglo XVIII. Las fábricas se agruparon al pie de las ribeiras, que proporcionaban la fuerza hidráulica que movía los telares. En el siglo XIX, Cubillá pasó a fabricar en exclusiva todos los uniformes para el ejército portugués. Las antiguas postales que están viendo a inicios del siglo XIX y siglo XX presentaban a Cubillá como un mar de fábricas de lanificios, las más antiguas ubicadas obviamente cerca de las ribeiras, mientras que las más modernas, ya durante el siglo XX, funcionaban con vapor o electricidad. Ahora entienden lo de la Manchester portuguesa. No solamente en Cubillá había fábricas, también en vilas vecinas del propio municipio, como hemos comentado, Tortosendo, Teisoso, Encaría, en el vecino Belmonte. Esta monoindustria textil colapsó en la década de los 80. Ya en los años 70 habían síntomas preocupantes, pero el golpe militar del 25 de abril de 1974 y los desórdenes sociales que se siguieron en los años posteriores aceleraron este proceso. Huelgas salvajes, conflictos laborales, llevaron al cierre de muchas fábricas a finales de los 70 y principios de los 80. La ciudad quedó en estado de shock. La monoindustria, que había sido el motor económico de la ciudad en los últimos 200 años, colapsaba como un castillo de naipes. Pero Cubillá ha sabido reinventarse y pasados más de 40 años, Cubillá es hoy una ciudad dinámica, vibrante, un polo educativo y de servicios, que conserva su estatus como capital europea industrial de los lanificios. En efecto, quedan unas cuantas empresas de gran dimensión que fabrican los mejores tejidos de lana de Europa, los de mayor calidad. ¿Sabían que muchas marcas internacionales de moda, Christian Dior, Yves Saint Laurent, Armani, los trajes que venden están fabricados en Cubillá? Pues ya lo saben. Aquí dejamos esta imagen de la moderna unidad industrial de Paulo de Oliveira, uno de los mayores fabricantes actuales. Y con esta imagen queremos homenajear desde el canal a todos estos empresarios del textil covillanenses, presentes y pasados, que con su esfuerzo contribuyeron al desarrollo de esta magnífica ciudad. Desde finales de los años 80 funciona en Cubillá la Universidad da Beira Interior, la UBI, que a pesar de su juventud se ha consolidado como una de las mejores universidades europeas. Además, esta UBI, que ha cambiado la economía de la ciudad desde una economía eminentemente industrial a una economía del conocimiento de los servicios, se ha instalado en antiguas factorías recuperadas de este modo. Por ejemplo, la antigua
Real Fábrica de Panos de Cubillá. Aquí tienen la imagen, que alberga también el aclamado Museo de los Lanificios. Simplemente para que tengan una idea, la Facultad de Medicina de la Universidad de Cubillá, de la UBI, es una de las mejores de Europa, con el anexo Hospital Universitario da Cova da Beira. Cerca de 8.500 alumnos estudian hoy en día en la UBI, muchos de ellos procedentes de otros países, lo que da un aire cosmopolita a la ciudad, con su oferta museística, el ya comentado Museo de los Lanificios, que fue declarado hace unos años por la UNESCO como el mejor museo textil de Europa, el Museu da Cubillá, el Museo de Arte Sacra, el Museo de Queixo. Oferta comercial, oferta de ocio. Cubillá ha sido siempre una ciudad turística, dado que es la puerta de acceso al turismo de nieve. Las pistas de esquí de la Torre en la Serra da Estrela. Hoy Cubillá también tiene fama por el street art. En las últimas décadas se ha ido consolidando esta forma de arte urbano, sobre todo en el casco antiguo de Cubillá. Las murallas, los lienzos de edificios en el casco antiguo han hecho que muchos de estos murales se hayan convertido en auténticos iconos de la ciudad. El nuevo puente peatonal sobre la Ribeira de Carpinteira y los ascensores gratuitos públicos que suben hacia la parte alta de la ciudad, hacia el parque urbano frente a la iglesia de San Francisco. El deporte tiene en Cubillá un nombre propio: el Sporting Club de Cubillá, el querido Sporting Club de Cubillá, Os Leões da Serra. Hablar del Sporting de Cubillá requeriría un vídeo entero. Simplemente les diremos que este club, el mayor, el más importante históricamente hablando de las Beiras, fue un clásico de la primera división portuguesa en los años 50, donde se codeó de tú a tú con los grandes del fútbol portugués, llegando incluso a disputar una final de la Taça de Portugal en 1957. Las últimas épocas en Primera Divisão fueron durante los años 80. Aquí tienen esta imagen de la última visita del Benfica en encuentro liguero en 1987. Sporting Club da Cubillá disputa sus encuentros en el histórico Estadio Santos Pinto. Aquí tiene una imagen del portón de entrada al histórico Santos Pinto, un estadio construido en 1935. Tiene 90 años y es uno de los estadios más originales de Europa por su situación. Fíjense en estas imágenes. Está en la parte más alta de Cubillá, al oeste del casco antiguo. Prácticamente desde él se avista toda la imagen imponente de la ciudad de Cubillá y de la Cova da Beira. En terrenos del antiguo Hospital de Cubillá, el Estadio Santos Pinto, que ha sido objeto de unas obras de mejora en los últimos años, es ya la casa del Sporting Club de Cubillá, definitivamente, tras unos años de exilio en el complejo deportivo de Cubillá, a principios de la década del 2000. El Sporting de Cubillá, tras unas más de 15 temporadas en segunda división, desde hace un par de épocas está disputando la Liga 3. Otros clubes de Cubillá son la AD Estação, que le tiene aquí. Hablando de la geografía urbana de Cubillá,
La zona más antigua, como les hemos comentado, se ubica en la ladera de la Serra da Estrela, en el sopé da Serra da Estrela, entre las ribeiras de Degoltra y Carpinteira. Aquí tenemos el centro histórico. Ven aquí esta maqueta que se encuentra en el Museo da Covillá. Era la antigua zona amurallada, de la que presentamos aquí una imagen, un esquema, con ruas estreitas, torcidas, becos sin salida. En la parte sur existía un gran espacio abierto, un gran largo donde se ubicaban los antiguos Pasos do Consello, un edificio de los inicios del siglo XVII. Era la Praza do Municipio o el Pelourinho, como se le conocía popularmente. Esta Praza do Municipio sufrió una remodelación integral en la década de 1950, con la construcción de los nuevos Pasos do Consello, el nuevo edificio de la Cámara Municipal y también una serie de edificios anexos que fueron concluidos en el año de 1958. Es, como pueden comprobar, uno de los edificios municipales más bellos de todo Portugal, por su dimensión, por su juego de simetrías que crea ese cuerpo central en granito con el escudo en el frente, y los edificios que le flanquean. Por el oeste, el edificio de la Caixa Geral de Depósitos, y por el este, el edificio Montalto, con el antiguo Café Montalto, y el gran Cine Teatro da Cubillá, y el Hotel Solneve. Por el sur, cierra esta plaza la Igreja da Misericordia, del siglo XVII. Es un espacio de gran empaque urbano y sin duda una imagen icónica, reconocible, de la ciudad de Cubillá. Fuera de este espacio más amplio, el casco antiguo presenta ruas estreitas, donde encontramos, por ejemplo, esta bellísima iglesia de Santa María Mayor, recubierta, como pueden ver, toda su fachada de azulejos. Y alguna rúa más importante que sigue las curvas de nivel y que antiguamente era la zona más comercial de Cubillá. Nos referimos a la antigua Rúa Direita, que bajaba hacia el convento de San Francisco, donde actualmente está el parque, el jardín urbano, la Rúa Frei Heitor Pinto, que sube desde el sur hasta la plaza del municipio, la Rúa Antonio Augusto de Aguiar, que por el oeste llega hasta Correos, y el Mercado Municipal de Cubillá, construido en 1943. También la Rúa Rui Faleiro, que es la que sube hacia el norte, hacia la Serra da Estrela. Al norte de la ribeira de Carpinteira, la ciudad de Cubillá se extendió fundamentalmente con bairros obreros, con bairros operarios. La ciudad de Cubillá, ya lo hemos comentado, era una ciudad eminentemente industrial. En los años 40, 50 y 60, el Estado Novo, junto a la Cámara Municipal, promovieron muchos bairros de habitación social para los operarios de la industria textil. Podemos poner como ejemplo este bairro do Penedo Alto. Tienen aquí imágenes de este bairro muy extenso, con unifamiliares, con bloques de habitación de 2-3 plantas, una iglesia también, iglesia de San José.
También destacamos el bairro do Rodrigo, de los inicios de los años 50. También otro bairro operario muy importante y que fue decisivo para la expansión urbana de Cubillá a partir de los años 50 fue el diseño del llamado bairro da Estação, cerca de la estación ferroviaria de la línea da Beira Alta. La línea da Beira Alta con su estación se localizaban al este de la ciudad, en la zona más baja. Tengamos en cuenta que el ferrocarril no puede ascender grandes pendientes. Por tanto, la estación tuvo que ser ubicada en la zona baja más próxima a la ciudad. Este barrio da Estação, en cuanto a las viviendas de habitación social, comienza a ser construido en 1955, cuando se acaba la primera fase de construcción. Lo ven a lo lejos. Es un cuarteirao con 83 viviendas, en un solar muy irregular, de grandes pendientes, como pueden apreciar, donde el arquitecto hace un trabajo soberbio. Fíjense, sobre este solar tan irregular, este cuarteirao está edificado a base de 7 tipologías diferentes de viviendas. Viviendas, como pueden ver, muy cuidadas. A pesar de ser vivienda operaria y estar en los años 50, donde había escasez de materiales, sobre todo de hierro, por tanto los vanos debían ser forzosamente pequeños. Sin embargo, como pueden ver, el arquitecto tiene un gusto en la terminación de estas viviendas. Los vanos están perfectamente trabajados. Observen los dinteles de estas ventanas geminadas. En esta fachada curva, con esas ventanas corridas. Fíjense en esta otra imagen de la Rúa Don Sancho I. La pendiente dificulta la finalización de los bloques. Aún así, como pueden observar, hay un juego, una alternancia de tipología de viviendas. Fíjense en esa tipología de viviendas del medio, cómo el hueco de la escalera está reforzado al exterior por esas columnas de granito que acaban en chapiteles. Es realmente fantástico. Esta es una arquitectura muy típica del Estado Novo, muy reconocible, buena arquitectura, como podemos comprobar en estas imágenes actuales. 70 años más tarde, esta arquitectura permanece intacta. En esta imagen aérea podemos ver este cuarteirao ya concluido cerca de la estación y cómo alrededor no existía nada. Posteriormente se fueron añadiendo la segunda y la tercera fase de este bairro de la estación, de habitación social. La segunda fase, en 1961, constaba de 6 bloques aislados. Los tienen aquí. Y en la tercera fase, concluida en 1963, 2 bloques aislados de 4 alturas. Además, en esta misma zona se construyó en 1957 el Gran Tribunal Judicial de Cubillá. Le tienen aquí. Un edificio fantástico construido en granito. También en esta misma década se concluyó en la Rúa Conde de Lliceira la Prisão, la prisión de la comarca de Cubillá. Aquí le tienen. Es un edificio con forma octogonal, de 2 plantas, de gran dimensión. Y también, enfrente de la Prisão, este edificio del acondicionamiento textil de Cubillá. Eran unos laboratorios donde eran testados los materiales textiles. Para unir este bairro da Estação con la parte antigua de Cubillá, la parte alta de Cubillá, se trazó un paseo asfaltado que salvaba el desnivel mediante un zigzag, mediante un elegante zigzag. Era la avenida Salazar.
hoy avenida 25 de Abril. Esta avenida Salazar tomó pronto un cariz eminentemente educativo, ya que aquí estaban el edificio de la Escola Industrial de Cubillá, le tienen aquí. La Escola Industrial de Cubillá fue la primera escuela industrial del país. Se estableció en la década de 1860, en un edificio antiguo, el casco antiguo, y en los años 10 se trasladó a este otro edificio, que era el antiguo edificio del Colegio de los Jesuitas. Posteriormente, en la década de 1970, se le añadió este otro edificio de la izquierda. Además de esta escuela industrial, en esta avenida Salazar se estableció también en 1970 el Liceo Nacional, el nuevo edificio del Liceo Nacional, que anteriormente funcionaba en edificios antiguos del casco antiguo. Aquí tiene una imagen aérea de este liceo enorme que actualmente funciona como escuela secundaria Frei Heitor Pinto. Como la ciudad no podía crecer más hacia el oeste, hacia la montaña, lo hacía hacia abajo, hacia los llanos de la Cova da Beira, hacia Astasao y las vías del tren, hoy ya sobrepasadas. En este sentido, como hemos comentado, el bairro de Astasao va a servir de referencia para la urbanización de los espacios vacíos hacia la ciudad histórica. Hacia el noroeste, hacia el valle de la Ribeira de Carpinteira, la rúa Mateus Fernández. Hacia el oeste, la rúa Conde da Iriceira, la rúa José Ramallo, etc. La expansión urbana de Cubillá hacia el este, hacia los terrenos más llanos de la Cova da Beira, es imparable en las últimas décadas, en búsqueda de suelo residencial y de equipamientos. A ello ha contribuido una serie de grandes corredores rodoviarios de dirección sur-norte que evitan el paso por la ciudad de Cubillá del tráfico automóvil. Nos referimos, de oeste a este, al eixo TST, el eje Tortosendo-Cubillá-Teisoso, la Nacional de Soito y la autopista A23. El eixo TST, a la izquierda de la línea férrea, terminada en los años 90, es ya un eje plenamente urbano, que a su paso por Cubillá recibe el nombre de Alameda da Europa. Es un área residencial prestigiosa, con cuarteiróns a base de bloques de apartamentos, de gran densidad edificativa, evidentemente porque hay poco espacio, conformados por la Alameda da Europa y la avenida do Anil, también por la zona del Jardín das Artes, en las traseiras de la Alameda de Europa. Además de tener bloques de apartamentos, zonas residenciales, tiene también áreas de dotaciones comerciales, como este gran centro comercial de Continente, el Serra Shopping, también de servicios, Hospital da Luz, y de ocio y recreo, el Jardín do Lago, el enorme Jardín do Lago, y la piscina Praia da Cubillá. Podemos decir que todo el área hasta las vías férreas ya está ocupada, ya está urbanizada. Por tanto, la nueva frontera urbana de Cubillá se sitúa más allá de la vía férrea. Es la Nacional de Soito. Pronto se convertirá en una vía plenamente urbana. Al norte de la Astasao, el eixo TST cruza las vías hacia la zona industrial de Cañoso y encontramos una zona residencial alrededor del estadio de fútbol del club AD Astasao. Aquí la tienen. Al sur de la Astasao, la avenida Anil
cruza las vías férreas hacia el este, hacia la rotunda del Intermarché, donde ya se construyen nuevas áreas residenciales, como pueden ver en esta fotografía. Más al sur, la Estrada Regional 339, conocida en el trazado urbano como Alameda Pero da Cubillar, cruza la vía férrea hacia el este, para enlazar con la Nacional de Soito. Aquí se han construido grandes dotaciones. Al norte de la Alameda Pero da Cubillar tenemos la Facultad de Medicina de la UBI, la Facultad de Ciencias da Saúde, y el gran hospital universitario de la Cova da Beira, el Hospital Pero da Cubillar. Al sur de esta alameda tenemos el gran complejo deportivo da Cubillar, el complejo deportivo da Cubillar, más de 20 hectáreas de dotaciones deportivas, incluyendo el gran estadio de fútbol y de atletismo, le tienen aquí, pistas, pabellones deportivos cubiertos, piscinas, una de ellas cubiertas, y también el Cubillar Shopping del Pingo Doce. Al sur del complejo deportivo ya encontramos zonas urbanas ya edificadas, en concreto el casco antiguo de Boidobra. Inquieta pensar que una vez llegado al límite de la Nacional de Soito, el próximo límite de la expansión urbana de Cubillar hacia el este sea la A23, que se sitúa al este del cauce del río César. La instalación reciente del Data Center de Altiz, al este de la Nacional de Soito, en los terrenos del antiguo aeródromo de Cubillar, nos da un aviso. Si ello llegase a ocurrir, se perderían paisajes valiosísimos de la Cova da Beira, atravesada por el río César. Las ribeiras del César y esta zona de la Cova da Beira presentan paisajes realmente maravillosos, que merece la pena conservar. Para que puedan comprobarlo, les estamos ofreciendo estas bellísimas imágenes de zonas de esta Cova da Beira. Cubillar posee actualmente dos modernas zonas industriales, una al norte, la de Cañoso, y otra al sur, la de Tortosendo. Dentro de la zona industrial de Tortosendo funciona desde 2005 el Parcurbis, el Parque de Ciencia y Tecnología de Cubillar, en colaboración con la UBI. Es considerado como una de las mejores incubadoras de empresas de Europa, asociadas a universidades. En estos momentos contiene más de 50 empresas asociadas a la alta tecnología. Cubillar actualmente es un área urbana continua que comprende no solamente la propia ciudad de Cubillar, como hemos dicho, sino otras freguesías y núcleos de población vecinos, que están ya prácticamente conurbados. Hacia el norte destacamos Cañoso, convertido ya en un bairro de Cubillar. Lo pueden apreciar en estas imágenes. Grandes bloques de apartamentos a lo largo del eixo TST. También destacamos Val do Carballo, Teixoso, una antigua ciudad industrial de los textiles, y hasta Caría. Mientras que por el sur, el área urbana se extiende non-stop hasta la freguesía de Boidobra y hasta Tortosendo,
una importante vila industrial, también en el ramo de los textiles, en el pasado. Tienen aquí imágenes actuales de la importante vila de Tortosendo. Y hacia el sur, por Adominguiso, se intuye una futura conurbación con el área urbana de Fundao, la gran ciudad del sur de la Cova da Beira, que también tiene una zona industrial potentísima centrada en las nuevas tecnologías. Y por supuesto, como hemos comentado, Cubillá es la puerta de acceso a la Serra da Estrela, tanto al Parque Natural de la Serra da Estrela como a la zona del Planalto de la Torre, con las pistas de esquí. Aquí tenemos los bellos paisajes de subida hacia la torre. La tienen aquí, el punto más alto de Portugal continental, 2000 metros. Acabaron de presenciar Cubillá, a Cidade de Neve, a Manchester portuguesa, una de las ciudades más fascinantes de Europa. Gracias por la atención prestada y hasta el próximo vídeo.